Hola a todos. Sé que estamos ya empezando esta nueva etapa de la hora dorada. Habíamos hablado de que íbamos a hacer esta transmisión y que íbamos a estar pudiendo invitarles a ustedes a participar junto a nosotros de la hora dorada. Así que bueno, saludarle y esperando que se vayan conectando, ¿cierto? A su chat ahí para que tome su cafecito, ¿cierto? Tome sus cosas y pueda ver lo que está pasando, ¿cierto?, con nosotros en este tiempo, y así podemos empezar a construir una audiencia antes de comenzar. Doy gracias a Dios por la participación de ustedes, realmente nos sentimos muy bendecidos al estar en diferentes redes sociales conectados con ustedes y estar haciéndolo a menudo. Realmente es todo un descubrimiento para nosotros. Eh, es algo que para nosotros es súper, súper importante. Me gustaría saber que vayan diciéndome cómo se está viendo, si esto se está viendo bien, que pudieran conectarse también ahí, decirme si el audio sale bien, porque, bueno, es lo principal que queremos hacer para esto primero. Así que, bueno, ahí veo a Víctor Ruiz, qué gusto que estés conectado, Víctor, gracias por todo. María Elisa Vázquez, que nos confirmaste que iba a estar ahí. Sí, ahí, bueno, ahí se está construyendo esa audiencia. Eh, no quería siempre quiero tener la posibilidad de poder hablar un poquito de las cosas que están pasando hoy. Y realmente nosotros sabemos que las noticias no son buenas. Y en eso tenemos que ser muy conscientes de que estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo difícil. Y no está siendo fácil para ninguna de las familias que está viviendo esto. Así que yo lo único que pido es que siempre en este tiempo estemos también orando, estemos compartiendo en nuestro corazón también con la persona que está al lado, con la persona que tiene necesidad. Así que en eso también tendremos tiempos de oración en estos tipos cuando compartamos la hora dorada. A ver, a medida que van uniéndose vamos a ir saludando y todo, pero principalmente, ¿qué es la hora dorada? ¿Qué es lo que queremos hacer en la hora dorada? En la hora dorada, una de las cosas que es nuestra intención es poder llegar y compartir una palabra de Dios, poder ministrar, ¿cierto? Abiertamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a esta iglesia en pleno que está en casa, una iglesia no denominacional, o sea que no importando la denominación, ¿cierto? Puede tomar la palabra de Dios y puede asirla a su corazón, esperando realmente que si se conectan pastores, también líderes, puedan ser nutridos también de lo que nosotros humildemente podemos entregar desde toda nuestra experiencia misionera, pero también de esta experiencia ministerial relacionándonos con Dios desde un área un poco más profética, misionera, donde podemos llegar y bendecirle a usted. Así que es simplemente querer como familia dar una herramienta, dar una palabra y simplemente también acompañar en este tiempo a la iglesia en que estamos viviendo tiempos diferentes, momentos diferentes. Así que para eso la hora dorada, lo que le explicaba un poquito, que era la hora dorada para los que hemos sido rescatistas, yo fui rescatista de bomberos años atrás, cuando era muy joven, entonces era de la unidad de rescate, la primera unidad de rescate que tuvo Rancagua, y en eso teníamos ciertos términos que teníamos que aprender en los varios cursos que tuvimos que hacer para poder ser aprobados como rescatistas de estos nuevos carros de rescate que estaban llegando a la ciudad. Y ahí nos hablaban de la hora dorada, y todo rescatista tenía claro que existe una hora dorada, que es la hora en que nosotros llegamos y tomamos al accidentado, ¿cierto? Lo estabilizamos y lo llevamos a un recinto asistencial para que tenga una atención profesional, médica profesional de urgencia. Entonces, este lapsus de tiempo, ¿cierto? Que no tiene que ser una hora, este lapsus de tiempo que mientras más pronto mejor, ¿cierto? Desde que tomamos al accidentado, hacemos todo nuestro trabajo de rescate, estabilizándonos, haciendo el trabajo de extricación, ¿cierto? Que es inmovilizándolo, ayudándolo en cualquier cosa de primeros auxilios que necesite, hasta llevarlo al recinto asistencial, eso se llama como que es una hora vital. Esa hora vital se le llama la hora dorada. ¿Por qué? Porque mientras más rápido hagamos esto, mayor capacidad de sobrevivencia, ¿cierto?, tiene la persona por haber sido atendido rápidamente después de su accidente. Es por esto que hemos querido poner la hora dorada. Y también hay un dejo también de esta hora dorada del sol, ¿cierto? Ese momento cuando se está escondiendo el sol y se toma una buena fotografía producto del color, ¿cierto? Producto de la iluminación, ¿cierto? Que no es tan fuerte el sol, está súper bonito, ¿cierto? Da estos colores mate quizás que usted puede ver ahora, también tiene que ver con esa hora dorada.
no solamente un tiempo de emergencia, sino que un tiempo hermoso. Y por eso le hemos puesto la oradora y eso es lo que queríamos también compartir con ustedes. Si tienen feedback, por favor, aquí vayan anotando su feedback. Yo estoy mirando, ¿cierto? Veo cómo está Mónica Montoya también. Mónica, hola, ¿cómo estás, amiga? De Pucón, me imagino, ¿cierto? O ya estás en tu casita ahí, escríbanos de dónde se conectan. La Viviana de acá de Santiago, lindas amigas que están ahí conectados. Gracias ahí por siempre estar acompañándonos. Bueno, ayer también recibimos muchos saludos por el cumpleaños de María Gracia. María Gracia hasta el día de hoy está viendo video y está respondiendo saludos por su cumpleaños número 8. También anoche, en la tarde-noche, pudimos compartir también con Jorge Gutiérrez. ¿Qué les pareció compartir con Jorge Gutiérrez también? Ahí Jorge Gutiérrez, este abogado, juez de garantía, pero también profesor universitario, que nos está hablando un poco de la Constitución y guiándonos a cómo nosotros informarnos bien como cristianos, cómo sacar todas las caricaturas acerca de esta Constitución, ¿cierto? Y lo que se viene para Chile en este ámbito. Y más que lo que decíamos siempre, y vamos a seguir repitiendo, decirle a usted que votar, porque creo que no tenemos los pastores ni ningún líder de influencia de iglesia debería tener el derecho, ¿cierto? O tomarse el derecho de decirle a usted cómo votar, es cómo ayudarle a tomar una decisión en paz, una decisión en conciencia, una decisión informada. Así que bueno, estamos ahí conectándonos, gracias a los que se han conectado en esto, una nueva realidad que nos pide poder llegar y hacer las cosas de forma diferente. Y hemos querido compartir este espacio y hablar acerca de la hora dorada. Estoy viendo los feedback aquí, así que si en un momento no me ven por ahí o me ven mirando mi teléfono es porque estoy buscando feedback bien, porque no tengo mucho feedback desde el computador. Estamos aprendiendo con mi esposa a operar todos estos medios. Ella se pasa tiempo ahí tratando de buscar la mejor forma de hacerlo y es parte de lo que estamos haciendo nosotros acá para poder llegar y entregar de lo que Dios nos ha dado. Así que también, bueno, ustedes, claro, me ve a mí solamente casi siempre, pero detrás mío está mi esposa, están mis hijas que siempre están apoyando lo que estamos haciendo como familia. Así que, bueno, sigan dándome feedback nomás de los que están ahí conectados. Dijimos que nos íbamos a conectar a cierta hora. Hemos querido respetar esto. Sí, aquí tengo mejor feedback. Eh, Tenemos ahí 25 personas conectadas. Yo de acá no veo mucho esa parte, pero aquí vamos a tratar de hacer algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, ya. Aquí me falta información, ya. Pero aquí ya los puedo ver y por lo menos sé que tengo estas personas conectadas, ¿cierto? Y vamos a comenzar nosotros a hablar un poquito de esta hora dorada. Primero que todo, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios que podamos estar compartiendo, damos gracias a Dios que tengamos la oportunidad de hablar de estas cosas. Recuerde que si no escucha bien el audio, avíseme, ¿cierto? Me avisa por acá, por interno, y podemos ver esto bien para poder mejorar el audio si no lo está escuchando bien. Hemos tenido algunos problemas en ese sentido, pero si usted nos da un buen feedback, nosotros podemos ahí mejorar inmediatamente lo que está pasando con el audio. Así que si es que no está bien el audio, si la Bertita, qué bueno que te conectas, Daniel desde Lima, gracias, Santiago Centro, Talca, Angélica Morales, bueno, ahí estamos leyendo ya más los feedback de ustedes que están ahí escribiéndonos, qué bueno poder conectarnos. Bueno, sigamos con esto, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer hoy día? Hoy día hemos tenido, bueno, ha sido un momento súper importante, súper lindo, donde he visto particularmente a Dios profundamente hablar a mi corazón, estar preocupado de lo que está pasando en esta realidad y hablándome un poco de cómo hacer esto de la mejor manera, cómo poder llegar y entregar una palabra a usted y hacerlo de buena forma. Y es por eso que estaba orando y Dios ha estado hablando un poco acerca de cómo llegar y trabajar un proceso donde nosotros entendemos qué pasó con nosotros, por qué llegamos a estas circunstancias, por qué llegamos quizá algunos a sentirse totalmente desplazados con lo que está pasando, ¿cierto?, con el país, en el sentido de quizás con falta de fe, quizás con temor a lo que viene, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué debería ser nuestra postura en este tiempo? ¿Cómo nosotros deberíamos tomar esta situación que estamos viviendo? Entonces, en ese sentido, quiero simplemente decirles esto. Llega un momento súper, súper, súper importante para nosotros, donde realmente tenemos que ver cómo vamos a hacer como cristianos, cómo vamos a movernos en esto. Eh,
tenemos una de las mejores bases, que tenemos a Dios con nosotros, y Dios es este Señor que es capaz de hablarnos, ¿cierto?, cambiar nuestra vida y ayudar a otros. Pero ¿qué pasa cuando en nuestra propia vida no lo estamos pudiendo hacer? ¿Qué pasa cuando en nuestra propia vida estamos siendo afectados por esto? Quizás algunos atemorizados por lo que se viene en sus negocios, cuando veo a algunos empresarios aquí que se están conectando. Que la situación está difícil, que no se está pudiendo salir afuera, visitar clientes, los restaurantes están cerrados para algunos que trabajan, ¿cierto? Como que entregan insumos a ese tipo de comercio. Entonces, cuando está pasando esto, realmente nos damos cuenta que esta situación nos está afectando a cada uno de nosotros. No estamos exentos de esta crisis. Y es aquí un poco cuando quise linkear este tema con el asunto de Moisés y el Éxodo. Cuando quise mostrar un poquito esto, quise un poquito llevarlo a preguntarnos quizá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué? Porque hay una cosa clara. Tú puedes entrar bíblicamente a un éxodo, ¿cierto? Puedes ir a un desierto voluntariamente o puedes ir a un desierto obligadamente. Y aquí tenemos la realidad de un Moisés, que ese Moisés va obligadamente al desierto, ¿cierto? Porque mató a alguien. Y tienes también en un momento a un Jesús, que va a un desierto, pero ya no obligatoriamente, él no mató a nadie, pero él va llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí es donde yo creo, particularmente esa es mi postura, yo creo que nosotros estamos llamados a ir voluntariamente al desierto. Creo que nosotros estamos llamados a caminar, ir delante de Dios y voluntariamente ir a encontrarnos con Dios al desierto para adorarle, para entregarnos a Él, para poder llegar y compartir nuestro corazón con Él. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros no somos llamados, ¿cierto?, a llegar al desierto al estilo Moisés. ¿Y cómo es llegar al estilo Moisés? Es ir huyendo. Ir simplemente porque huimos, porque algo hicimos mal y por eso llegamos a esa instancia. Entonces tenemos dos opciones. O salimos antes, ¿cierto? Apenas el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos entrega una palabra, ¿cierto? Nos llena de su presencia y Él mismo nos lleva al desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar donde es probada nuestra fe. Pero el desierto también es un lugar donde nos encontramos con Dios. El desierto es un lugar donde Dios quería, si nos vamos al Antiguo Testamento, a que llegasen los israelitas, pero que llegasen los israelitas ¿para qué? Para encontrarse con su Dios, no para otra cosa fuera de eso. Sino Él estaba llamando honestamente a su pueblo a que fuera al desierto para adorarle. Hagamos un punto aparte aquí. Bueno, estoy tratando de acomodar la luz. Mire que estoy desapareciendo ya con este sol. Parece que la hora dorada hay que tomarla desde otro lugar, o si no, empieza a desaparecer. Pero bueno, estamos probando y probando, estamos aprendiendo a hacer esto cada vez más. Ahí está llegando el sol completamente a mi cara y parece que me voy a tener que inmolar. Usted me va a tener que ver así de sol, ¿cierto? Para que pueda ver qué le está compartiendo. Ya, entonces sigamos con esto. Sigamos con esto y ahí olvídese que tiene que mirar a alguien por la cámara, no se preocupe. Oye, entonces miren, bueno, ahí sigamos saludando a algunos que se han conectado. Gracias para los que se han conectado. Realmente es un gozo para mí ver esta cantidad de gente conectada. Sergio Carrasco, Elizabeth Troncoso, Mariana Olmos, Amelia Sepúlveda, Javiera Acevedo, gente de Concepción conectándose. Muchas gracias. De verdad que para mí eso es de mucho ánimo, porque realmente si estamos haciendo algo es para usted. Es para usted estamos haciendo esto. Entonces sigamos hablando un poco de este éxodo, cómo nosotros llegamos al desierto. Y llegamos al desierto, como le decía, en un momento obligadamente o muchas veces llegamos simplemente porque hicimos algo, ¿cierto? Voluntariamente caminando hacia Dios o realmente hicimos algo donde metimos la pata, ¿cierto? Y llegamos al desierto como dice. Bien, ahí se calmó, ahora por lo menos me pueden ver mejor. Gracias, amada mía, que está en el backstage ahí trabajando, ella muy sabia, me ayudó ahí porque estaba desapareciendo ya con el sol. Ya, entonces, sigamos con este asunto. Yo dije algo que quizás alguno de ustedes se asustó, como se han asustado algunos cuando he hablado de estos temas. Les dije, ¿y qué pasa si era José el que tenía que sacar al pueblo de Israel de Egipto y no Moisés?
A ver, por qué no nos ponemos a pensar un poco? Si en eso no pecamos, cuando nos ponemos a pensar, ¿cierto? En este tipo de cosas, y cuando queremos hacer interpretación, no pecamos si es que estamos diciendo, bueno, esto es lo que yo creo, ¿cierto? Esto es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque puede haber otra persona que tiene otra interpretación. Pero en un momento determinado, después de conocer muchas situaciones que pasaban, y que pasó el pueblo de Israel, sobre todo también en el tiempo de que el faraón estuvo junto a José en la administración de los recursos, en un momento pensé, ¿habrá sido voluntad de Dios que José se quedara toda su vida en Egipto? ¿O será que nuestro José se aburguesó? ¿Le gustó demasiado Egipto? ¿Realmente vino a suplir todas las necesidades y carencias que él tuvo con su familia, con sus hermanos, cuando fue vendido, ¿cierto? Y después ya le empezó a ir tan bien, ¿cierto? En esa posición que tenía como de ministro del Interior, como de primer ministro, ¿cierto? Como administrador de las cosas del faraón, que el faraón para el egipcio era un dios, o sea, imagínate ser el administrador, el primer ministro de Dios, entre comillas, ¿cierto? Según la religión de los egipcios. Entonces, ¿será que José se nos aburguesó y por eso se quedó en ese lugar? ¿Y se quedó más tiempo? ¿Podría haber pasado eso? ¿Podría ser que el sueño, porque estoy haciendo las preguntas a usted, podría ser que el sueño que tuvo José haya sido un sueño para poder interpretarse el primero cuando el pueblo, cuando sus hermanos van y buscan el grano, ¿cierto? Y el pueblo es alimentado por él, porque ahí están las espigas, ¿cierto? Y la espiga de José es más grande, pero después llega otro momento en que hay otro sueño y en ese está el sol y la luna, padre y madre, y las estrellas, que eran 11 estrellas, alrededor de él, ¿cierto? Entonces, ¿podrá ser que este segundo sueño nunca se cumplió? ¿Cómo podríamos averiguar esto? ¿Cómo usted, cómo yo podría defender lo que estoy diciendo a usted en este tema? ¿Cómo podría llegar y decir, mira, yo creo que es por esto? En primer lugar, si analizamos un poco los sueños del faraón, son sueños que tienen una interpretación en número, y eran 7 años que se cumplieron, más 7 años que se cumplieron. Eran 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. O sea, podríamos decir que nuestro José tenía trabajo para 14 años y se quedó toda una vida. O sea, en ese trabajo que nuestro José tenía para 14 años, después se quedó para siempre. Entonces, podría ser que José, terminando su trabajo, podría decirle a Faraón, sabes que yo ya estoy listo, pero mi pueblo tiene otra misión, y mi pueblo y mi padre tiene otra misión, y esa misión es llegar a la tierra de Canaán. Ya se pasó el hambre en la tierra, ya pudimos subsistir, muchas gracias, fue la sabiduría de Dios que nos ayudó, yo pude servirte a ti por un tiempo, pero ahora me toca seguir mi camino, que es el camino encomendado por mi padre, ¿cierto? Para llegar a Canaán, a esa tierra, ¿cierto? Y mi padre me pidió que llevara los huesos de él con él, ¿cierto? Y que los juntara junto a los de mi madre, que quedó muerta en el camino. Podría ser que José, después de los 14 años de trabajo, les diga, ya, ahora es tiempo de ir a servir a Dios donde Dios nos envió. ¿Cómo hubiese sido eso si usted hubiese sido así? Hay muchas cosas en la Biblia que hubiesen cambiado completamente la historia nuestra si hubiesen sido diferentes. Nosotros como cristianos, nosotros creemos en la predestinación. ¿Cierto? Que Dios nos predestinó, pero no creemos en la predeterminación, no creemos que somos robots, que nosotros funcionamos en lo que Dios dice y si no hacemos lo que Él nos dice, no participamos, no. Nosotros creemos en nuestra teología, nosotros creemos que nuestras acciones tienen sus consecuencias, nosotros creemos que Dios no mató a Cristo, nosotros creemos que Cristo traía, ¿cierto?, un mensaje de salvación y que fue el hombre en rechazo a ese mensaje que mata a Cristo, ¿cierto? Y aún, obviamente, esto Dios lo sabía, ¿por qué? Porque sabía todas las cosas. Sabía que rechazarían el mensaje, pero no es Dios el culpable de la muerte de Cristo, así como no es Dios el culpable de que Adán hubiese tomado del fruto. O sea, ¿se ha hecho preguntas así usted? ¿Se ha hecho preguntas como, ¿y qué pasa si Adán no hubiese pecado? Se ha hecho pregunta, ¿y qué pasa si la vida no hubiese sido disminuida, ¿cierto?, por causa del pecado del hombre, y que nuestra vida hubiese seguido siendo como la de Matusalem, 969 años? ¿Puede pensar usted qué hubiese pasado con eso? Le invito a pensar. Imagínese viviendo muchos, muchos años. Siempre pienso en esto. Siempre pienso en 500 años de matrimonio. Yo voy a cumplir este año 24 años de matrimonio. Imagínese usted con 500 años de matrimonio. Yo creo que ya ni pelea, ¿cierto?
después de 500 años de matrimonio ya estamos tan contentos, o ya nos conocemos tanto, ¿cierto? Que ya ni peleas salen. Imagínate tú, el que eres más joven y está estudiando, imagínate tener, no sé, pues unos 200 años para sacar tu carrera. O sea, con 200 años para sacar tu carrera, yo creo que la tomas rápido, fácil, ¿cierto? No te estresas para nada. ¿Por qué? Porque vida hay, ¿cierto? Y tiempo hay para ir cumpliendo esto. Entonces, muchas cosas hubiesen cambiado si es que el hombre hubiese decidido hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí es mi pregunta. ¿Y qué pasa si Adán no peca? ¿Qué pasa, no sé, si Caín no mata a su hermano? ¿Qué pasa si el hombre no se pone tan malo en la tierra y no disminuye en sueños? Y aquí, en nuestro tema de hoy día, ¿qué pasa si José decide sacar al pueblo? ¿Qué pasa si José dice, ya Faraón, ya he hecho todo esto por ti, ahora me toca salir? Yo me imagino particularmente que el Faraón hubiese estado súper contento con él. Hubiese dicho, muchas gracias José, te bendigo, bendigo a tu Dios, bendigo al Dios que te trajo a este lugar, bendigo al Dios que te ha dado la capacidad de interpretar estos sueños, pero también de administrar los bienes. Te bendigo. Es más, yo creo que le da bienes, es más, lo envía yo creo a todos con carruajes, no sé, escoltados por el Faraón, para que pasen a esa nueva tierra de Canaán. Es más, quizás hasta le ayuda con alianza militar, diciéndole, yo te ayudaré a entrar a la tierra prometida. No sé, se me pasa toda esta información por la cabeza. ¿Por qué creo que José debería haber salido? ¿Y por qué creo que muchas veces el aburguesarnos simplemente ha sido porque no hemos sanado, porque no hemos restaurado realmente nuestro corazón? ¿Por qué? Porque José, cuando llegan sus hermanos, José miente. Y José miente y hace que le pongan una copa en el saco de sus hermanos para ser acusados injustamente, para traerlos delante de él. José, si bien es cierto, Dios ya había tratado su corazón, como lo dice ahí, como lo que cuando le dice a sus hermanos, como después de toda esta tensión que él causó, que José causó a sus hermanos. Que para mí, no sé, yo creo que para usted, si yo estoy golpeando un héroe de su fe, como José, quizá usted lo va a estar defendiendo. Usted va a decir, José, pero no me ataques a José, ¿cierto? No me ataques a José, porque ese es de mis favoritos. Déjeme decirle algo, también es el favorito de Dios. También José es el favorito de Dios, así como es David. Pero aunque sean sus favoritos, igual las cosas que hacen y están en contra de la voluntad de Dios aparecen en la Biblia. Y aparecen en la Biblia, y a pesar de que nos avergüenzan ver las historias de ellos, ¿cierto? De Abraham, como mintió, de José, como en este caso presiona a sus hermanos, la historia que tiene David, en este caso, de llegar y haber engañado, ¿cierto? Y haber hecho, fue el cómplice de la muerte, ¿cierto? De este soldado suyo. A pesar de eso, Dios no se confunde. Dios sigue diciendo, David es conforme a mi corazón. Sigue Dios amando a José. Sigue Dios llegando y bendiciendo a Abraham y a toda su familia. Él no se confunde, a nosotros nos afecta. Entonces sé que a muchos de ustedes les puede estar afectando que yo esté aquí atacando en este caso, o quizás hablando un poquito mal de José. Realmente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Lo que hace José cuando vienen sus hermanos, se juega una pequeña venganza. Una pequeña venganza, y en esa pequeña venganza lo que está haciendo José es llegar y meter cierto dinero de vuelta, es meter la copa de él. ¿Para qué? Para dejar a su hermano acá de vuelta, para que los otros sufran como sufrió él. O sea, este José no había sanado profundamente en su corazón, y quizás esas carencias no habían quedado del todo en la presencia de Dios. Después hay un evento bíblico que es mucho más preocupante. ¿Qué pasa si yo le dijese que la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto es simplemente la cosecha de lo que José sembró? Wow, yo sé que ahí ya me empiezo a meter en cosas más duras. Yo sé que ahí ya empiezo a afectarle un poquito más a usted. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que el pueblo se presenta delante del faraón, y aquí le voy a dar la cita. Entonces dice en Éxodo 1:11, si tiene una Biblia para buscarlo ahí, dice, por lo tanto los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y de Ramses como centros de almacenamiento para el rey. Y uno lee ahí y dice, wow, que eran malos ellos. Pero, ojo, el primero que empezó a hacer esto fue José, porque dice la Biblia un poquito antes, está hablando de cómo a los egipcios se les había acabado todo el dinero. Dice la Biblia esto. Génesis 47,
20 y 21. José pues compró toda la tierra de Egipto para el faraón. Todos los egipcios le vendieron sus campos debido a que el hambre era severa. Así que pronto toda la tierra pasó a ser posesión del faraón. Y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto al otro. Esto hizo nuestro buen José. Nuestro buen José, si usted lee un poquito antes para entender estos versículos, dice que la gente de Egipto fue donde José y le dijo: José, se nos acabó el dinero. Y se nos acabó el dinero, ya no tenemos cómo comprar más el grano, ¿cierto? ¿Y saben lo que dijo José? Entonces vendan sus tierras, vendan sus animales. Después llegaron y ellos dijeron: se nos acabó la tierra, se nos acabaron los animales. Bueno, entonces véndanse ustedes. Los esclavizó. Nuestro José, este José que venía para liberar, ¿cierto? En este caso, del hambre a este pueblo, terminó esclavizando al pueblo de Egipto para el faraón. Y dice que hizo que toda esta gente, de extremo a extremo, dice la palabra, y en cuanto a los habitantes, los hizo esclavos a todos, desde un extremo de Egipto al otro. O sea, todos quedaron como esclavos. Todos quedaron como esclavos del faraón. Y eso fue idea de José. Entonces, cuando veo a José hacer esto, primero, no puedo ver a Dios. No puedo ver a Dios esclavizando un pueblo. No puedo ver a Dios esclavizando un pueblo luego de que recibieron tanta misericordia, ¿cierto? Y ellos ser esclavos ahora, ¿cierto? Del faraón y en este caso desde una idea de José. Entonces, cuando veo eso, digo: José se aburguesó, José suplió su necesidad, después, ¿cierto?, suplió la necesidad del faraón, de su jefe, pero en eso otra gente fue afectada. ¿Y cómo fue afectada? Fácil. Usted vaya al libro y se da cuenta que 400 años después se habían olvidado ya de José, José había partido, se habían olvidado ya de quién era el Dios de José, ¿cierto? Se habían olvidado de todas estas cosas e hicieron esclavos a los israelitas. Y los hicieron esclavos ferozmente, severamente lo hicieron esclavos. Tanto así, empezaron a matar inclusive a los hijos, ciertos varones que nacían de las israelitas, porque esto se multiplicaba muy rápido, muy rápido. Este es el contexto del nacimiento de Moisés. El nacimiento de Moisés es persecución. El nacimiento de Moisés es la herencia de lo que José dejó. Si usted quiere que vamos un poquito más a lo que debería haber hecho José, esto es lo que debería haber hecho José. José, en la Biblia dice esto. Dice que el padre de José, que era Jacob, estaba súper preocupado esa noche que tenía que irse a Egipto, ¿cierto? Que tenía que trasladar toda su gente. Y dice que Dios le habló por una palabra. Dice Génesis 46:2, dice: durante la noche Dios le habló en una visión a Jacob. Jacob, Jacob lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Dijo la voz: no tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. O sea, le está diciendo: no te preocupes, Jacob, con ir, tú vas a ir, vas a morir allá, pero yo te traeré de vuelta. O sea, sigue habiendo una promesa. Y después, cuando está muriendo Jacob, él trae a su hijo José y le hace prometer esto. Le dice, entonces Jacob le dijo: mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo y te llevará de regreso a Canaán, la tierra de tus antepasados. O sea, le está diciendo José: este no es el lugar. Nosotros estamos aquí por una circunstancia, estamos por un momento difícil, pero Dios te llevará, ¿cierto?, de esta tierra y te devolverá a la tierra de Canaán. Jacob anhelaba ser enterrado en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí estaba su amada. ¿Y se acuerda que en el segundo sueño está la luna y el sol? Entonces, para mí, la luna y el sol está descrita en ese José llevando, ¿cierto?, el cuerpo de su padre, ¿cierto?, junto al cuerpo de su madre y estar con sus hermanos ahí. Pero dice la Biblia que en Génesis 50:25, que José le hace prometer, es decir, jurar a los israelitas esto. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevar mis huesos con ustedes. O sea, José, para mí ahí está diciendo: ¿saben qué? Yo me quedo aquí. Esta es mi interpretación. Usted puede interpretar de otra forma.
yo me quedo aquí, yo ya estoy bien, yo pasé ya hartas cosas, yo ya viví en una cisterna súper difícil, trabajé como esclavo para Potifar, estuve preso ahí como 2 años y ya la cosa se me ha dado bien a mí, así que bueno, ustedes vayan y cuando vayan, por favor, cuando Dios los venga a ayudar a ustedes, porque los va a tener que venir a ayudar, yo no pienso llevar a Canaán, o sea, esa es mi interpretación nuevamente, lleven mis huesos. O sea, al final, en eso, José, una de las cosas que hace es como condena al pueblo, a decirle, ustedes tienen una misión. Cuando yo muera, ustedes me tienen que llevar. Y yo pienso, honestamente, que el segundo sueño de José no se cumplió. Creo que ahí está donde no aparece ninguna tribu de José, aparecen todas las tribus, ¿cierto? Están todas las tribus de cada uno de sus hermanos, pero la de José no, sino que se le da la herencia de José a Manasés y a Efraín, y hacen una repartición de eso, y esos hijos ni siquiera contaron como hijos de José, porque Jacob le dijo, estos hijos serán míos, los otros que tú tengas serán para ti, pero esos serán míos. Interesante. Interesante pensar que después de este tiempo de quizás de tranquilidad de José, a los años más adelante, aburguesándose él, esclavizó a los que eran sus hermanos, a los que eran las generaciones de sus hijos. Y se esclavizaron de tal forma que José se muestra como un hombre soñador, ¿cierto? Un soñador por excelencia, y todos nos acordamos de José de los sueños, pero ya el pueblo de Israel no soñaba. Ya el pueblo de Israel había dejado de soñar. Ya el pueblo de Israel estaba tan esclavo que inclusive cuando Moisés fue a rescatarlos, Moisés tiene que convencerlos. Ellos no están seguros de ir. Ellos están rechazando, inclusive viendo las plagas. Le están diciendo, ¿quién eres tú? Inclusive viendo las cosas difíciles. No están queriendo ir. ¿Por qué? Porque tenían por lo menos trabajo y tenían un lugar donde morir. Eso significa que ese pueblo ya pensaba como esclavo. Le decía la otra vez, imagínese usted pensando o orando, Dios, ojalá que me peguen menos mañana. Ojalá que el que me da con el látigo no venga, se enferme, o el que me dé con el látigo me dé despacito. Imagínese esa mente esclava. Imagínese la mente esclava de decir, Señor, Señor, espero que aunque me peguen mucho, mañana pueda comer algo rico. Imagínese qué mente esclava es capaz de pensar así. Y aquí claramente nos están hablando que este pueblo se había esclavizado tanto que no era capaz ni siquiera de acudir, ¿cierto?, en salida, ¿cierto?, o dar vítores de júbilo cuando le están diciendo te queremos rescatar de aquí. Ellos están prefiriendo quedarse en un lugar. Ellos están prefiriendo quedarse de esclavos. Recuerde esto, Moisés se había criado en el castillo, ¿cierto? O en los palacios del faraón, se había criado bien, pero en medio de que se criaba bien había un pueblo que estaba sufriendo. Había una generación que estaba sufriendo, los estaban castigando y es por eso que Moisés se toma venganza. ¿Pero por qué? Porque había una realidad, había un pueblo que estaba siendo oprimido por el faraón. Es esa opresión que hace a Dios reaccionar y rescatar a su pueblo. Y es ahí donde comisiona, ¿cierto?, a Moisés. Pero esta comisión no salió porque Moisés llegó y dijo, hoy me lo he pasado tan bien donde el faraón, pero quiero dar gracias a Dios y quiero reunirme con Dios. No, ni siquiera quiso conocer a Dios. Dios se tuvo que presentar a él. Moisés ni siquiera había estado buscando a Dios. Quizás estaba tan bien también en la posición que tenía que prefería seguir rindiéndose a otros dioses o a otros credos, pero con tal de estar bien. Fue simplemente el pecado que comete en este caso Moisés que lo hace huir al desierto y ahí Dios se presentó a Moisés. No Moisés se presentó delante de Dios. Y Dios se presentó diciendo, he escuchado la queja, he escuchado el dolor, ya no soportaré más la opresión de mis hijos. Por eso Dios está respondiendo. Por eso Dios está respondiendo. Entonces, también aquí un punto súper importante. Aquí Moisés está llegando a ese lugar y como les decía, Jesús llegó voluntariamente, Moisés llegó obligatoriamente. Puedes llegar al desierto y puedes llegar obligado o puedes llegar voluntario. Yo quiero llegar voluntario. Particularmente quiero llegar voluntario. Todos los pasos que he tomado de ya algunos meses del año pasado hasta este tiempo han sido voluntarios. He querido definitivamente en mi corazón juntarme con Dios, juntarme con mi llamado, juntarme con lo que Dios dijo que yo tenía que hacer.
Y claro, en algún momento me pude haber aburguesado, pude haber dicho, ¡hoy qué rico estar acá, qué cómodo estoy en esta hermosa congregación, qué lindo poder compartir desde, no sé, por lo calientito, ¿cierto?, de mi casa! Pero, ¿realmente era esa la voluntad de Dios? ¿Este era el destino final que Dios tenía para mí? Entonces, por eso he decidido caminar voluntariamente a ese lugar. Y ahora le pregunto a usted, ¿usted va a salir voluntario a encontrarse con su Dios en este tiempo o está saliendo obligado? Está huyendo como lo hizo Moisés. ¿Por qué? Porque la mente esclava siempre va a estar con este tipo de oraciones y va a dejar de soñar y va a transformar, ¿cierto? Simplemente formas de mendigar la voluntad de Dios, las va a transformar como si fuesen sueños. Si usted está en su casa, si usted es pastor, si usted es ministro, y realmente su oración es, Señor, que me llegue el sueldo a fin de mes, está esclavo. Perdone que se lo diga. Señor, Señor, que este coronavirus no me toque, está esclavo. Perdone que se lo diga. Hoy día usted no tiene que estar orando cuando es salvo, usted no tiene que estar orando para que pase, que marcar su sangre, su dintel con sangre. No, eso ya lo hizo Cristo en su vida. ¿Sabe por qué Dios tiene derechos sobre usted? Que son los mismos derechos que Dios tenía sobre Moisés. Porque Dios salvó a Moisés. Lo salvó desde bebito. Como lo salvó desde bebito, esa vida que no tenía que vivir, ¿cierto? Por causa de que todos estaban muriendo en ese tiempo y fue la voluntad de Dios, la misericordia de Dios que lo salvó, ¿cierto? Es por eso que Dios tiene, ¿cierto?, derechos sobre la vida de Moisés. Le está diciendo, hey, tú vas a ir a sacar, y en medio de todas las excusas de Moisés, Dios dice, no, 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 tú vas a ir a sacar. Tú vas a rescatar al pueblo, tú vas a hacer esto. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía derechos sobre la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque había sido el Dios que lo había salvado en su nacimiento. Había sido el Dios que lo había mantenido, lo había cuidado, haciendo vivir en medio de personas que no tenían ni siquiera el mismo credo. O sea, lo había salvado inclusive de la cárcel cuando huyó al desierto y se encontró con gente misericordiosa que le dio una familia, hasta se casó, hasta bendijo su familia en otro lugar. O sea, cuando Dios se está acercando a este Moisés, le está diciendo, sabes, Moisés, yo soy el salvador de tu vida. Y ahora quiero usarte para algo. Dios tenía un derecho sobre él. ¿Y acaso tú que crees en Cristo, Dios no tiene un derecho sobre ti? ¿No fue el que te salvó? ¿No fue el que te rescató? Él es el mismo Dios que te está invitando a adorar. Es el mismo Dios que te está invitando a llevar, ¿cierto?, su evangelio a otro lugar. Es el mismo Dios que te está invitando a llevar su corazón a las personas que no le necesitan. Entonces, aquí es heavy, porque si te miras quizás vas a estar como algunos me escribían y por eso entregamos estos mensajes con tanto cariño. Algunos me escribían y decían, José, me acabo de dar cuenta que yo sí soy esclavo. Soy esclavo de mi trabajo, o fui esclavo de mi empresa, o estaba esclavo de alguna relación, pero era esclavo y no eras capaz de libremente adorar a mi Dios. Era esclavo de la religiosidad. Y quizás hoy día cuando te encuentras sin iglesia te das cuenta que eras tan esclavo que no puedes tener tus tiempos de devocionales solo. Que te hace falta tanto la iglesia tan profunda que no te puedes relacionar con Dios porque tu relación era a través de un sustituto, era a través de alguien que no era Cristo, sino que a través de una institución, ¿cierto? De una denominación, de un edificio. Si eras esclavo, este es tiempo de ser libre. Este es tiempo de que te liberes. Este es el tiempo de llegar y decidir salir. Ojo con esto. Estoy haciendo un llamado, ¿cierto?, a todas estas personas, a todos los que como yo tenemos un llamado para servir a Dios, para poder salir de nuestra zona de comodidad, irnos al desierto y encontrarnos con nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta nueva realidad cambiará y está cambiando para todos la realidad. La realidad de la iglesia no va a ser la misma. La realidad de sus reuniones no va a ser la misma. La realidad de nuestras relaciones no será la misma. Usted necesita entender que Dios hoy día está llamándole a caminar con Él. Somos realmente los privilegiados que tenemos un Dios que es capaz de sustentar a un pueblo hasta 40 años en el desierto. Hoy día, cuando la gente teme a cómo cómo se van a sustentar, cuando la gente teme a las quiebras de empresas, cuando la gente teme a que trabajaron por años y por años tratando de conseguir un sustento, hoy día ya no está, ¿cierto? La gente teme hoy día a lo que se va a enfrentar. Nosotros, los cristianos, tenemos un Dios que es capaz de sustentarnos completamente. Nuestra vestidura, nuestro alimento, nuestro sustento espiritual, hasta por 40 años y más en el desierto.
Es el tiempo de nosotros de caminar hacia Él, pero esto tiene que ser una decisión. Aquí es donde tú tienes que decidir caminar con Dios. Este tiempo yo le llamo el apresto. Este es el tiempo donde nos juntamos con nuestra familia y nos damos cuenta de qué pasó con nosotros, nos damos cuenta cuán dependientes estábamos, ¿cierto?, de nuestra economía, de nuestros trabajos, ¿cierto?, para nuestra economía, cuál esclavizados estábamos de nuestra propia iglesia, ¿cierto?, que quizás en un momento no podíamos funcionar sin ella, y hoy día nos encontramos encerrados en casa. Y tenemos que llevar una relación con Dios. Y nuestros hijos están esperando que alguien les alimente. Y quizás no se pueden conectar también en su congregación. Hoy es tiempo de caminar a este Dios todo suficiente. Hoy día escuchaba al Pipe de una iglesia de Concepción, de la Casa del Padre. Al Pipe y la Jani estaba escuchando cuando compartían y hablaban de este Dios todo suficiente. De este Dios que lo puede todo, que está en todo, ¿cierto? Que es por todos. Ese es el Dios que tenemos. Hoy es tiempo de caminar a Él y reconocerlo. Hoy hay mucha gente que está esperando cuál es nuestra decisión. ¿Le digo algo? La gente tenía libre albedrío para saber y para decidir si caminaba con Dios o no caminaba con Dios. Y ellos decidieron caminar con Dios, muchos de ellos, ¿cierto? Y hay otros que quizás no aparecen en la Biblia, pero sí, quizás ni caminaron. Pero sí hay un dato importante que nos aparece del Éxodo. Es que hubo gente de Egipto que quiso caminar con ellos. Hubo gente de Egipto que en la misma noche, en el mismo día que salieron los israelitas a adorar a Dios al desierto, hubo gente de Egipto que creyó a este Dios tan poderoso que quiso salir con ellos también. Y hubo gente de Egipto que se sumó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque quería servir a este Dios. Hoy día tu decisión de salir al desierto, tu decisión de poder salir a encontrarte con Dios y ver su sustento puede inclusive llevar a otros alrededor de tu casa, alrededor de tu trabajo, alrededor de tu comunidad que quiera salir contigo. Al ver al glorioso Dios que se está manifestando, que quieran ir contigo a ese lugar. Puede haber gente que no creía a Dios, es más, puede haber gente que está viendo el video o que el video va a ser compartido a ellos, que en realidad necesitan una respuesta. Todos los economistas dicen, no estamos llegando, vamos a llegar a un lugar oscuro. El presidente decía hace poco que esta pandemia, ¿cierto? Eran dos pandemias, después viene una pandemia económica, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un Dios todo suficiente. Nosotros tenemos un Dios que es capaz de hacer todo desde nada. Él te está invitando a ti y a mí en este tiempo a adorarle. Él te está invitando a ti y a mí a servirle al desierto. Él te está invitando a dejar tus cosas y caminar hacia Él. Yo no sé qué tú tengas que dejar, pero sí sé lo que yo tengo que dejar. Creo que este éxodo yo lo empecé antes que ustedes y le avisé a algunos de ustedes de esto. Este éxodo lo estoy viviendo desde antes inclusive que se levantara esta convulsión social en Chile, este despertar, como algunos le llaman. Yo realmente no sé si llamarle despertar o un mal despertar. ¿Me entiendes? Cuando veo toda esta injusticia social vivida en Chile, porque son cosas reales, y darme cuenta que quizás como iglesia estábamos durmiendo, me siento como ese Moisés que vivía en el palacio del faraón, o que vivía en un lugar bien, un lugar bueno, con sustento, pero en ese mismo instante había gente que estaba viviendo precariedad, que sus fondos de pensiones no alcanzaban, que sus estudios, ¿cierto?, eran de pésima calidad, aunque asegurados constitucionalmente, que no tenían la posibilidad de ser atendidos con prioridad, ¿cierto? En el médico tenían que ser listados, ¿cierto?, para ser operados, cuando yo tenía un ISAPRE donde podía llegar y atenderme simplemente, ¿por qué? Porque era de la parte más beneficiada del país. Cuando yo me veo así, veo que quizás la iglesia creció como un Moisés, en un lugar bonito, en un lugar seguro, mientras estaba pasando esto a un pueblo. Y hoy día llegó un tiempo en que Dios me empezó a invitar a salir. Y cuando me empezó a invitar a salir, como les digo, antes de que pasaran estas protestas y antes que pasara el COVID-19, me empezó a invitar para encontrarme con Él en el desierto. Y me dijo que me llevaría al desierto y ahí hablaría mi corazón. Y lo hizo y lo ha estado haciendo. ¿Pero por qué? Porque necesariamente nosotros, líderes espirituales, nosotros estos pastores, ministros, misioneros, somos los primeros que nos tenemos que encontrar con Dios y obedecer su llamado y poder ir a buscar a la gente
para que vengan a adorar a Dios en el mismo lugar que nosotros le encontramos. Tenemos la responsabilidad de estar con Dios primero para llevar a la gente a este lugar después. No podemos querer llevar a la gente a un lugar que nosotros no hemos estado. No podemos llevar, ofrecerle a la gente ir a un desierto donde nosotros no hemos llegado aún, o donde nosotros nunca hemos estado. No podemos invitar a la gente a estar en un lugar donde nosotros nunca hemos podido permanecer, ni siquiera pasamos o al final nos aterramos a eso. Hoy día, como familia, estamos viviendo ese éxodo y hemos visto la mano de Dios hace meses con nosotros, llevándonos de lugar en lugar, pero claro, hoy día se levanta esto, déjeme decirle con certeza, vamos al desierto. Vamos voluntariamente y encontrémonos con Dios. Estamos en igualdad de condiciones. Todos estamos saliendo de nuestra zona de comodidad. Las iglesias ya no se están pudiendo congregar en su edificio, ¿cierto? Y llega un tiempo diferente para nosotros. Este es el tiempo en que podamos encontrarnos con Él y este Dios se pueda nuevamente glorificar. ¿Y sabía usted? En el tiempo que Israel estuvo en el desierto, el nombre de Dios fue conocido. No el nombre de Israel, sino que el nombre del Dios de Israel fue conocido por toda la tierra. Todos sabían, las tribus que estaban cercanas, los países que, bueno, no existían países, las tribus cercanas alrededor de ellos, las naciones que existían alrededor de ellos, todos ellos dicen que conocían al Dios de Israel, a ese Dios que lo había sacado de Egipto, habían escuchado las historias, habían escuchado de cómo abrió el mar, habrían escuchado de cómo los alimentó en el desierto, habrían escuchado de todo lo que Dios hizo por ellos. Este es el tiempo de hacer Dios conocido. Este es el tiempo de que el nombre de Dios sea levantado y ya no se levanten nombres de individuos, no se levanten ni el nombre de José ni de nadie más, sino que su nombre. Salgamos al desierto confiando en Él de tal forma que la gente pueda ver que fuimos a adorar a un Dios que es capaz de sustentarnos. Y muchas de estas personas que no conocen a Cristo quieran salir con nosotros. Esta es la misión que tenemos. Esta es la misión que tenemos como pueblo de Dios, es tomar nuestras familias y ir a ese lugar. Como pueblo de Dios es tomar esta familia, ¿cierto? Y ir al lugar donde nos encontramos con Dios. Esta es una excelente oportunidad para la iglesia, para glorificar a Dios. Una excelente oportunidad para que todos vean al Dios en que servimos. Una excelente oportunidad para que usted conozca al Dios de Israel. Así que le invito a salir al desierto. Le invito a que vamos conociendo qué es realmente este desierto, qué significa este desierto. Yo particularmente voy voluntariamente. No, en mi vida ya tuve momentos donde estuve obligatoriamente en el desierto y no quiero más de eso. Por eso hoy, voluntariamente, tomo a mi familia y le digo, no, Señor, yo quiero ir a adorar de ese lugar. Yo quiero ir a ese lugar de dependencia. Yo quiero ese lugar donde tú me sustentas. Yo quiero ese lugar donde lo que más importa es tú. Yo quiero ese lugar donde tú te manifiestas en mi vida. Le invito a usted a ir a ese lugar. Le invito a usted a caminar y salir de su zona de comodidad, de saber que quizás trabajó por años en una compañía y hoy día está quebrada. Y dio de su tiempo, dio de su familia, perdió quizás cuantas cosas por algo que era pasajero. O quizás usted que llegó y buscó ahorrar y después ve sus fondos de AFP cómo caen, o ve cómo los fondos económicos, gente que estaban, que yo sabía que estaban ahí invirtiendo en la bolsa y que esto ha caído. O se habían puesto, ¿cierto?, sus tesoros, sus cosas ahí y hoy día una pandemia lo quitó. Todas nuestras cosas, no digo que esté mal ahorrar, todas nuestras cosas, ¿cierto? Donde pongamos nuestro corazón primero pasan a ser nuestros ídolos. Si tu ídolo fue tu trabajo, si tu ídolo fue una relación, si tu ídolo fue inclusive la religión, es tiempo de salir a encontrarse con Dios. Y aquí, ya terminando, voy a orar por usted y voy a orar por todos nosotros. Y le voy a compartir en mi corazón algunas palabras que Dios ha entregado, hablándome un poco de este tiempo que viene, de este tiempo diferente. Algunas palabras que son proféticas para mí y que tienen mucho que ver con lo que Dios va a hacer con nosotros. La hora viene y ahora es cuando quienes son hijos adorarán en espíritu y en verdad. Escúcheme usted que está en su casa, escúcheme pastor también, escúcheme algún ministro que esté aquí, ministro de adoración, el que esté escuchando, escuche esto. Llega el momento, y esta es la hora, que ya no interesará más la hora del reloj. Ya no interesará más, como lo dice Jesús a la samaritana, el lugar donde adores. Ya no interesará que sea en esa montaña, que sea en ese edificio, que sea en esa dirección. Ya no interesará más. Ya no importará más.
¿Por qué? Porque realmente lo importante en este tiempo en que los que adoren en espíritu y en verdad, sea que lo hagan, ¿cierto? Por, no sé, por Zoom, sea que lo hagan por Twitter, sea que lo hagan por Facebook, por Instagram, los verdaderos adoradores serán aquellos que se conectan a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los verdaderos que ministran, ya no importará si lo hacen a las 11 de la mañana. No, algunos lo van a hacer a las 12 de la noche, inclusive. Algunos van a ver este programa grabado. Algunos van a ver este programa grabado y cuando oremos sentirán la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por algo Dios derramó de su espíritu, para que en un tiempo, cuando pasáramos por lugares así, por lugares de persecución, ya no interesaría nada el lugar geográfico donde estés, porque su presencia podría viajar y estar en cualquier lugar. Deja entregar esta palabra profética para ti. Llega la hora, y esta hora es donde los que realmente adoran a Dios en espíritu y en verdad serán los hijos de Dios. Serán esos hijos de Dios. Y escucha esto, ya no importará más el lugar. Los adoradores y ministros en este tiempo y para las generaciones que vienen no resaltarán solamente por su carisma, o ya no por su carisma, sino por su integridad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque serán conducidos por el Espíritu, serán gente que andarán en el Espíritu 24/7. Se pondrán a hacer un programa grabado, quizás o un live a la 1 de la mañana, pero a las 2 de la tarde serán escuchados en Dubái, en otros lugares, y esas personas se convertirán por causa del poder de Dios que no tiene límites. Este es el tiempo del Espíritu Santo, este es el tiempo que Él quería. Este es el tiempo donde simplemente ya Él no corre a nuestro tiempo. Esta predicación, como les digo, llegará a su casa, en algunos en diferido, algunos estarán viéndolo desde Sudáfrica, desde otros lugares, ¿cierto? Algunos estarán viéndolo desde otras latitudes y la palabra les tocará igual. Es más, oraremos por sanidad y gente se sanará igual, inclusive cuando nosotros estemos durmiendo y ellos viendo el video. ¿Por qué? Porque ya este tiempo no tiene que ver con nuestra presencia, ya no es importante nuestra presencia, lo importante y determinante es su presencia. Y Dios es omnipresente. Y Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Entonces escucha, pastor, escucha, líder. Ya no importará lo presencial. Todo esto ya está virtualizado, pero Dios es espíritu. Así que ya no importará si estás presencial o no con tu congregación. Tú orarás y el Espíritu Dios se moverá, inclusive cuando te encuentres comiendo, inclusive cuando sea el tiempo que estés durmiendo. Él se moverá porque para Él no hay límites, porque ya no importará tu presencia, ni mi presencia, ni la presencia de la congregación, sino que importará su presencia y esa se derramará. Lo más importante en este tiempo para ti y para mí, hermano, va a ser que ya no será nuestro carisma el que nos hará conocido, sino que será que seremos hombres del Espíritu, llevados donde quiera Dios nos quiera llevar. Como el viento lleva, ¿cierto? Así iremos nosotros. Y Él nos llevará y nos usará por diferido, por grabaciones, por programas en vivo, por diferentes redes, ¿cierto? Meeting, Zoom y todo lo que está saliendo, Instagram, Facebook, ¿cierto? Todo lo que podremos transmitir por YouTube, cualquiera de estos, pero la presencia de Dios será única. Eso será lo que diferenciará a su iglesia. Su iglesia en este tiempo será diferente. ¿Por qué? Porque hoy día empieza a prevalecer la presencia de Dios. Padre, yo sé que tú estás acá. Ha pasado el tiempo y estamos a punto de cumplir una hora de nuestra hora dorada. Espero, Señor, poder hacer reuniones más cortas en otro momento. Pero siento que tú estás acá con nosotros y quiero orar abiertamente para que tu presencia venga por cada uno de los que está presente. Algunos estarán pidiéndote perdón, algunos reunirán a sus familias y empezarán voluntariamente a caminar, a adorar a su Dios. Algunos ministros tomarán su congregación para hacer esto porque sabrán que este tiempo, esta hora ha llegado. Esta hora donde Jesús le dice a la samaritana, ya no importa en qué monte sea, ya no importa en qué congregación sea, ya no importa bajo qué letrero sea. Ahora lo que importa es que los que adoren a Dios lo hagan en espíritu, porque a ellos Dios estará buscando para que le representen. Señor, oro en el nombre de Jesús, para que tu palabra hoy día traiga sanidad, traiga liberación, traiga a toda persona que le escuche revelación, y para que tú empieces a manifestarte en una iglesia transversal,
una iglesia que ya no tiene letreros, que no se junte en lugares físicos determinados, sino que sea virtualizado, que está en medio de todas las redes sociales, que está simplemente con un corazón haciéndose un cuerpo, no una denominación. Un cuerpo ya no unido, ¿cierto? Simplemente por un letrero, por una denominación nuestra, por alguna ideología que tenemos, por alguna teología que tenemos, Señor, sino que estaremos unidos por el Espíritu Santo, que eres tú. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y oro por la gente enferma. Oro por los que no conocen a Cristo también. Oro por los que no conocen a Cristo, estoy orando directamente ahora por la persona que ve este video, y sea como ese egipcio, que quizás no se considera parte de una persona religiosa, pero quiere conocer a este Dios, quiere salir al desierto con nosotros. Déjeme decirle, estamos saliendo voluntarios, estamos saliendo bendecidos, estamos saliendo porque sabemos quién está con nosotros. Sabemos que quizás estás pasando algo difícil, pero sabemos el Dios que tenemos. Hoy día no te queremos ofrecer nuestro letrero ni nuestra denominación, sino que queremos ofrecer que el mismo Salvador que nos ha salvado a nosotros, que tiene derecho sobre nosotros, pueda salvarte de esta hora difícil. Oro por tus recursos, oro por tu familia, oro por cualquier contagiado de COVID-19 y declaro sanidad en el nombre de Jesús, pero también por cualquier enfermo que esté mirando estas transmisiones ahora. Oro por sanidad en el nombre de Jesús y profetizo en el nombre de Jesús. Vienen tiempos oscuros, pero para los que estamos en Cristo nos iluminará Cristo y nosotros levantaremos esa antorcha y esa antorcha caminará con nosotros en medio de nuestras comunidades, en medio de estas redes sociales y podrán poner luz en este momento oscuro. En las tinieblas se levantarán muchas personas y este momento malo mostrará también el corazón de personas en estas próximas semanas, el corazón muchas veces malo que han tenido personas públicas, y lo mostrará, pero nosotros no mostraremos nada más que a Cristo, ya no mostraremos un letrero, sino que lo mostraremos a Él, y Él será nuestra luz, esa luz que acompañó al pueblo de Israel, lo acompañó de día y de noche, y le dio, ¿cierto?, el calor de noche cuando hacía mucho frío, pero también lo protegió del sol cuando había mucho calor. Este Dios, este que sustentó día a día a este pueblo con maná y también sustentó sus recursos, su vestimenta, los sustentó con agua, es el mismo Dios que también los protegió de los animales salvajes. Ese mismo Dios te acompañará a ti. Y este tiempo puede ser el tiempo que conozcas tu Salvador y el tiempo que nosotros volvamos a conocer a nuestro Dios. Hermanos, el Señor les bendiga y esperemos que sigamos en contacto. Escríbanos por las redes sociales. Quizás vamos a estar modificando la hora según cuál que sea lo más apropiado. Pero sabemos hoy día, por el mensaje que entregaba, que la hora ni siquiera es lo más importante. Lo importante es que comparta estos videos, que comparta las predicas de su iglesia, los tiempos de adoración, estos videos que les interesan, compártalos, porque esa es la manera de hoy día salir a entregar tratados. Hoy día no entregamos un tratado a alguien, hoy día damos compartir. Es mucho más fácil, pero tenemos que hacerlo, ¿cierto? Sin vergüenza, lo tenemos que hacer con denuedo, lo tenemos que hacer con entereza, sabiendo que creemos lo que creemos que creemos. Les amo mucho, muchas gracias por haberse conectado. Sé que hay muchos que estaban ahí. Perdón si tomamos mucho tiempo, pero este es tiempo también de compartir con sus familias. Así que les bendigo a todos. ¿Sí? Chao a todos. Bueno, y les damos también la bienvenida a cualquier persona que quiera darle like, ¿cierto? A esto y a las personas que quieran conocernos, también a los que quieran escribir. Si tienen alguna pregunta, por favor, puede hacerlo. Y lo principal también, dele compartir a esto. Dele compartir desde sus redes sociales. Siento que esto sí nos está edificando a todos, así como lo que está haciendo el cuerpo de Cristo alrededor de las redes sociales. Así que seamos solidarios y compartamos la bendición que estamos teniendo. Amén. Dios les bendiga mucho. Chao a todos.